Mi nombre es Tonatiuh Moreno, soy el fundador de Street Art Cancún y de la plataforma, bueno, del proyecto de Villa de Colores. Soy de Guadalajara, allá realmente viví casi toda mi adolescencia, mi vida, aunque anduve viviendo por algunas otras partes del país, ¿no? Oaxaca y Morelia. A Cancún venía de vacaciones realmente, pero cuando llegué a Cancún empecé a descubrir zonas y lugares que de alguna manera en una semana que yo iba a estar aquí no era suficiente el conocerlos. Entonces eso fue lo cual me hizo quedarme en Cancún. Yo siempre he sido un apasionado por la naturaleza, el bosque, la playa y todo eso, y cuando llegaba, no sé, por ejemplo fui a Cumal un día y ese día que estuve ahí para mí no fue suficiente conocer todo lo que era Cumal, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero volver aquí y conocer más del pueblo. Y también cuando fui a Isla Mujer pasó lo mismo, llegué y estuve un día y para mí no fue suficiente. Entonces esas cosas de conocer los lugares que no había conocido me hizo quedarme. Fue un golpe un poco complicado y o sea, en lo emocional y en lo laboral fue algo complicado para mí porque yo en Guadalajara tenía un restaurante de sushi y cuando llegué aquí a Cancún empecé de cero. También parte de quedarme aquí fue como una relación que yo tenía un poco complicada allá en Guadalajara y fue separarme de esa relación, ¿no? Entonces fue de que voy a conocer un lugar nuevo y voy a empezar de cero, ¿no? Y empezar de cero fue también como empezar a trabajar, buscar trabajo, cuando yo ya tenía algo establecido allá, ¿no? Así, algo como algo que me daba esa estabilidad. Y aquí fue llegar y trabajar en el aeropuerto. Empecé a trabajar en el aeropuerto como una persona, digamos, por primera vez en muchos años tuve que hacer una solicitud de empleo y todo eso. Hace más de 10 años que no lo hacía o 15 y fue como algo, como regresar a algo que no me gustaba hacer. Trabajé 2 años de OPC. Es un trabajo que realmente no lo recomiendo a nadie, pero sé que se gana bien, ¿no? A mí la verdad me fue muy bien. En lo personal, económicamente me fue bien y me dio para en 2 años poder salir de ahí y empezar a hacer mis propios proyectos. Primero puse un hostal, fue mi primer proyecto. Puse un hostal aquí en Cancún. Después, antes de la pandemia, logré traspasarlo porque, bueno, más bien dividir, separarme del socio que tenía. Y a los meses después cayó pandemia, ¿no? Hice como una jugada estratégica ahí, sin saber, ¿no? Realmente sin saber lo que venía y pues me funcionó. Yo me quedé con una empresa de mantenimiento que también tenía y con esa trabajé los siguientes años hasta que fundé Street Art Cancún, que igual y Street Art Cancún lo llevé a la par junto con la empresa de mantenimiento al principio, ¿no? Y conforme iba creciendo Street Art Cancún, fui dejando la empresa de mantenimiento. Sí, justo yo estudié diseño gráfico, ¿no? en la universidad. Y estudié diseño gráfico porque pues, yo quería estudiar artes plásticas y mis padres en ese momento no me lo permitieron y tuve que como dar la opción de algo que se llamara, que tuviera como la licenciatura, ¿no? Que en ese momento es licenciado en diseñador gráfico. Pero las bases artísticas son las mismas, ¿no? Entonces por eso escogí diseño gráfico. Y desde antes, desde joven, siempre pues hice un poco de graffiti en la escuela, en la secundaria, en la prepa. Siempre estuve pintando desde chico y así. El arte urbano siempre estuvo presente en mi vida y siempre anduve yo en la calle, entonces siempre fue algo que hacíamos de jóvenes, ¿no? Así mis amigos y todos nos juntábamos ahí en el barrio donde yo soy y pintábamos 28, ¿no? Y era el 28, todos 28, 28 por todos lados. Fue algo que me marcó, algo que me gustó. Desde chico yo decidí que esto me iba a gustar y que esto me iba a dedicar. Obviamente hice otras cosas que no me gustaban en la vida, como tener otro tipo de negocios, de la comida, trabajar con un empleo y así, pero yo sabía que a la larga me iba a dedicar a esto, ¿no? O sea, siempre estuve luchando por llegar a esto. Cuando abría algún negocio, por ejemplo, cuando tenía el hostal, en el hostal siempre busqué la manera de meter el tema cultural. Y el primer negocio que tuve en la vida fue una casa o un centro cultural. Ese fue mi primer negocio que tuve en la vida y me duró como casi 2 años
Yo estaba muy joven, tenía 22, 23 años, acababa de salir de la universidad y pues quebré el negocio, ¿no? O sea, realmente lo perdí. Pero aprendí muchas cosas, aprendí cómo administrar un negocio, cómo crecer un negocio, ¿no? O sea, que para los siguientes proyectos que fui implementando, pues cada vez me fue yendo mejor en cada uno, ¿no? Fui mejorando la parte administrativa, que es algo que también pues en diseño gráfico no te lo enseñan como carrera, pero pues cuando ya tienes un proyecto tienes que aprender y saber, ¿no? Y así lo fui aprendiendo.